Immanuel Kant nació en el año 1724 en Königsberg, actual Kaliningrado, entonces perteneciente a la Prusia Oriental, en el seno de una familia profundamente religiosa, de la cual recibió una educación muy estricta y dogmática. A pesar de que su pensamiento lo llevaría en dirección opuesta, siempre conservó un gran cariño por su familia. El maestro Kant, Immanuel Kant, buscó por encima de todo enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. Kant desarrolló una pedagogía basada en una pregunta fundamental: ¿para qué sirve la educación? Y la respuesta a esta tiene dos vertientes. La primera es expresada en ¿qué es la Ilustración? Y la segunda desarrollada en su tratado de pedagogía. La Ilustración significa para él usar la facultad para razonar y eliminar el estado de dependencia característico de la minoría de edad, lo cual significa imposibilidad de servir de su propio entendimiento sin guía de otro. Entonces, la Ilustración es la salida del hombre culpable de su minoría de edad. Para Kant, el lema de Ilustración es «Separ alud», atrévete a pensar. Pero, ¿para qué sirve pensar? Entre esta pregunta, Kant contestará, simplemente para que no sean otros los que nos digan lo que debemos hacer, sentir o creer, es decir, para ejercer nuestra libertad. Una de las ideas de este filósofo es que, a diferencia de otro, habla específicamente sobre la educación y escribe sobre la educación, cosa que otros filósofos no lo hacen, porque la educación para ellos no era su tema principal. Para este autor, la educación es indispensable para el ser humano. Él decía que a través de la educación el hombre llega a ser hombre, es decir, que antes de la educación el individuo se encuentra en una condición que no es propiamente humana, es decir, que se encuentra en una situación que podría asemejarse al de una condición animal o de una bestia. Entonces, con esto, él decía que sólo a través de la educación es como se adquiere la condición humana. Otra de las ideas que señala este filósofo es que por medio de la educación el hombre adquiere ciertas facultades y herramientas que le ayudarán a subsistir. Esas herramientas son los conocimientos y los saberes. No solamente estos son necesarios para que el hombre pueda subsistir, sino que el saber mismo es el secreto de la perfección de la naturaleza humana. Cuando el autor habla del método trascendental, plantea la importancia del sujeto ante el objeto, donde yo, como docente en formación, puedo reemplazar a ese sujeto como el alumno y a ese objeto como el conocimiento. Ante esta postura, cabe aclarar que cuando Kant habla de la educación, no solo se refiere a lo formal, o sea, a los niveles de educación, sino que hace referencia a la educación que hay en la familia. Es así como él engloba esta palabra, diciéndonos que la educación no es solamente la enseñanza que se recibe en las escuelas, sino de la enseñanza y de los aprendizajes, si se quiere decir, que uno adquiere en la familia o en la vida misma fuera de la escuela. En la filosofía de Kant se puede resaltar la importancia que él le da a la experiencia, es decir, que no solamente se puede aprender de manera teórica, sino también de manera práctica,
y esto de lo práctico se lo vive fuera de la escuela también. Cuando él habla y hace referencia de los juicios a priori y de los juicios posteriori, son esos saberes y conocimientos que un individuo adquiere antes de la experiencia y después de la experiencia. Para culminar el video, hago mi reflexión ante estas grandes ideas de este gran filósofo, ya que en el contexto en el que nos está tocando vivir, lo que estamos aprendiendo y los saberes que ya poseemos, muchos de ellos lo adquirimos fuera de la escuela. Es así como Immanuel Kant habla en términos generales la palabra educación.